inflamación. Ustedes ya vieron en su clase de teoría con la maestra Sandra, la clase de, bueno, vieron inmunidad innata, también vimos en la fagocitosis en el laboratorio, y se vieron varias cosas bastante importantes. Ahora, la respuesta inflamatoria, a mí, ¿por qué me llamó la atención? Bueno, me llama la atención porque tengo ya tiempo, desde hace muchos años, eh, tras ella y ahora más desde otro punto de vista. Es decir, antes yo coordinaba la maestría y el doctorado en inmunoparasitología y entonces en las primeras clases que daba, en uno de los cursos que se llamaba la respuesta inmune de los parásitos, permítanme, déjenme traer un vaso de agua. Las dudas, porque se seca la garganta. Entonces, ¿quién más está aquí? Pues ya casi a todo. Entonces, la respuesta inflamatoria en esos cursos que daba de respuesta inmune a parasitosis, enfermedades parasitarias, y los parásitos incluyen a los protozoarios, así como leishmania, como trypanosoma, a los helmintos, o sea, a los gusanos, como a la solitaria, ascaris, y también incluye artrópodos. Esos grupos grandes se estudian en lo que se llama parasitología. Y entonces, en estos cursos de la respuesta inmune en los parásitos, es bastante interesante porque los parásitos, por lo general, tienen varias fases en su ciclo de vida. Tienen ciclos de vida complejos y pasan en diferentes huéspedes una parte de su ciclo para completarlo completamente. Y para sí, perdón, para completarlo. Entonces, yo siempre les decía que los parásitos eran los mejores inmunólogos del mundo, porque desarrollaban mecanismos para evadir la respuesta inmune. Siempre el huésped les presentaba en una de las fases del ciclo de vida, pues los anticuerpos en contra de ellos, o los aspectos celulares de la respuesta adaptativa, y también los parásitos veían la manera o encontraban, tienen mecanismos de evasión. Y también para la respuesta innata, la que ya está, muchos parásitos, los que son muy exitosos, pueden evadir algunas acciones importantes de la respuesta innata. Pero algunos, pues bueno, sí son controlados por la respuesta inmune, pero otros no. Pero los que logran sobrevivir interactúan mucho con el huésped, demasiado. Perdone que aquí hay dos chats, déjenme ver. Ustedes ven la clase, nosotros solo vemos a los participantes. Lo que pasa es de que, no sé qué quiera decir ese chat, es que no he compartido nada todavía. Estoy dando una introducción. Entonces no sé si me escuchan bien todos Sí, sí, se lo escucha bien, maestra. y se me ve bien. Sí. ¿Se me ven? Bueno, entonces en eso les decía yo que los parásitos me llamaron mucho la atención porque podían evadir la respuesta, pero los que se quedaban, el daño principal que causaban era por la misma respuesta inmune, es decir, por las modificaciones, regulaciones y alteraciones que hacían de la respuesta inmune, ya sea que fueran parásitos intracelulares, o sea, pequeños, o que fueran gusanos. Entonces, los síndromes o los signos más graves de estas enfermedades eran causados por la respuesta inmune en contra de esos parásitos. Y eso me llamó la atención y eso, bueno, pues fue desde el siglo pasado. Y
Entonces, cuando yo daba esa clase, decía yo que realmente el daño en las parasitosis, podemos hablar de eh, inmunopatología. Es decir, el daño era causado por la respuesta inmune inducida por el huésped. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, es la respuesta inmune y aquí nos podemos llevar a una hipersensibilidad que vamos a ver después. Pero también, por una parte, tenemos que ver cómo ocurre todo. Porque en el caso de los parásitos y muchos microorganismos está desde el principio, desde la respuesta innata. Su maestra ya les platicó claramente que, por ejemplo, hay parásitos o microorganismos o bacterias que entran fácilmente, que las barreras que le presenta la respuesta innata a estos parásitos, la pueden sortear, la pueden pasar. Y ya algunos van dentro. Voy a pasarles ya la presentación para que creo que están acostumbrados a lentes. ¿Ven mi presentación? Sí, sí se ve bien. Sí, Bueno, entonces miren, les decía yo, era bastante importante esto, y como les dije una vez en el laboratorio, todo lo tenemos unido, no tenemos por una parte la respuesta inmune, por otro el sistema nervioso, y no, todo, somos un conjunto, estamos interactuando todo el tiempo. Y cuando viene algún agente extraño, es cuando vamos a responder. Y entonces, para ponernos déjenme hacerlo chiquito para poder ver. Entonces, aquí tenemos, para recordarles, el sistema inmune, que va a tener la respuesta innata, que es la que se presenta como primera línea de defensa, y esta, ya lo saben ustedes, no es específica hasta cierto punto, porque ustedes saben que hay algunos patrones de reconocimiento en los organismos, pero la adaptativa es exquisitamente específica, es la segunda línea de defensa. Es decir, aquí se va a empezar a llevar las interacciones entre el microorganismo y la respuesta inmune. Ah, ustedes no ven mi cursor, ¿verdad? Déjenme ver. No, según yo sí se ve. Ah, sí ven mi cursor. Sí, ¿Sí ven maestra. lo que estoy hablando? Sí, sí, sí. Ah, ujú. A ver, entonces. Y entonces, en la respuesta innata tenemos que participan componentes celulares y componentes humorales. Y en la respuesta adaptativa también tenemos componentes celulares y componentes humorales. Entonces, las células aquí que participan son principalmente polimorfonucleares y de los componentes humorales son principalmente el complemento. Y ya acá, en la respuesta adaptativa, pues ya tenemos, aparte de las anteriores, pero ya participan de manera importante, muy importante los linfocitos. Y dentro de los componentes humorales, pues tenemos a, además del complemento que sigue, pues, sigue participando, que tenemos a los anticuerpos. Y entonces esto nada más es para darnos una idea de que en la respuesta innata vamos a tener la primera barrera, que va a ser todas las barreras epiteliales. Es la primera línea de defensa, es decir, todo nuestro organismo eh, está rodeado pues, por barreras epiteliales, que mantienen la integridad. Entonces, una solución de esta continuidad de las barreras epiteliales pueden hacer que pueda tenerse una infección. Y entonces, estas son las células que participan en la respuesta innata. Ya va a haber fagocitos que van a ser principalmente polimorfonucleares, como lo vieron ustedes en su clase de fagocitosis, células dendríticas, los componentes del complemento y las células NK.
Y estas son tremendas. Desde el inicio, inclusive, les decía yo, en las parasitosis y con algunos microorganismos, porque dependiendo de si se activan o no se activan, estas CNK pueden proteger a un organismo contra algún agente infeccioso o no. Y también todas las citocinas que estas producen pueden ayudar a que sea una respuesta contra un parásito intracelular, una respuesta muy efectiva, o puede ser que no, que entonces, dependiendo de las citocinas que se produzcan en estos momentos, puede ser que sea una respuesta que va a favorecer la implantación de ese microorganismo. Bueno, y después esto se da casi de cero de cuando entramos y hasta en horas. Recuerdan ustedes, eso lo vimos en fagocitosis. Y ya una respuesta adquirida, una adaptativa, ya se va a dar en días. Aquí va el tiempo en esta flecha. Entonces tenemos aquí las células que participan, los linfocitos B, los linfocitos T. Y aquí vemos que, bueno, no vamos a hablar exactamente de cómo se lleva a cabo la respuesta, pero ya sabemos nosotros, bueno, estos tienen receptores para el antígeno y estos, si se ponen en contacto con el antígeno, se van a diferenciar a plasmáticas y producen anticuerpos. Y aquí también estos van a tener que reconocer al antígeno por medio de las células presentadoras. Y bueno, aquí vamos a generar linfocitos citotóxicos y linfocitos cooperadores. Entonces, miren, aquí ya tenemos a la respuesta. ¿Qué pasa cuando hay un estímulo exterior y rompe la primera barrera, la barrera de la piel? Entonces, desde este momento, sobre todo porque esta astilla puede produjo una herida y debe estar llena de bacterias. Estas bacterias tienen complemento que ya vimos en la fagocitosis, que nos van a activar la respuesta inflamatoria aguda. Aquí ya la respuesta inflamatoria aguda es bastante importante. Entonces aquí comienza todo el juego, toda la interacción entre estos microorganismos y nosotros. Entonces, aquí están las células que participan, aquí está la bacteria, y esto ya lo vimos en fagocitosis. ¿Se acuerdan ustedes que van a estar todas las fases de la fagocitosis? Lo que importa aquí es que a esta zona donde están las bacterias van a llegar primero los polimorfonucleares y va a haber células también aquí que se van a desgranular, va a haber células cebadas y varias citocinas. Por ejemplo, eh, los tejidos dañados liberan histamina y con eso van a aumentar el flujo sanguíneo del área. Y también va a aumentar la permeabilidad capilar, permitiendo que lleguen más fagocitos. Y entonces los fagocitos, pues ya lo vimos muy bien, que fagocitan bacterias y células muertas. Y las plaquetas sellan los capilares, y si todo ocurre perfectamente después de unas horas o de un tiempo, si esta bacteria no es capaz de entrar, pues se va a resolver esta respuesta. Entonces aquí tenemos aquí ya se generó una respuesta inflamatoria aguda local, por ejemplo, local porque si entró por piel y se va a llevar a cabo. Entonces esto también lo vimos. Este es un capilar y aquí vienen las células y recuerdan ustedes, ya no lo vimos, el rodamiento y que por medio de la diapedesis y porque aquí entró la bacteria, aquí estaban las células cebadas, se activa el complemento. Recuerdan ustedes que se rompen C3A y también en C5A y estas moléculas se pegan a nuestras propias células para que liberen todas las citocinas, todos los quimiocinas, para que liberen todas las moléculas de sus gránulos que van a aumentar la respuesta inflamatoria. Entre ellas, bueno, histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Entonces aquí esta célula se va a dar. Y la parte B se va a pegar a pues, las bacterias. Y entonces esto va a dar la opsonización. Y entonces aquí, pues en la primera instancia van a llegar nada más polimorfos, pero después de un tiempo van a llegar, bueno, también monocitos, y estos, si permanecen en el tejido,
se van a diferenciar a un macrófago. Primero es un macrófago inmaduro, luego un maduro, luego un macrófago activado. Y entonces va a haber la activación del complemento, va a haber daño en tejido. También va a haber daño endotelial y se van a producir algunas otras sustancias. Entonces aquí lo que yo quisiera destacar es que esto ya lo vimos, como les decía, que una vez que se induce la respuesta inflamatoria, llegan todas las células y se liberan todos estos mediadores de la inflamación aguda, se tiene que resolver, pero van a dañar a la bacteria, sí, pero todas estas también van a dañar al tejido. Entonces, eso es lo primero. La respuesta inflamatoria aguda local sí pudiera detener a una bacteria o un parásito, pudiera ser que no, lo va a fagocitar, lo puede destruir, o puede ser que no lo destruya, depende del parásito. Entonces, aquí ya vemos lo que puede pasar. Entonces, entonces le decía, puede o no destruirlo. Entonces aquí los tenemos en mayor aumento. Aquí viene una herida, el complemento que se activó, están las citocinas y todas las moléculas que van a participar aquí. Ahora, aquí, esto es este proceso inflamatorio visto como consecuencia de una herida con alguna astilla contaminada con bacterias, pero y se llevarían a cabo el proceso de la inflamación. Entonces, cuando ya entró la herida y se llevaron a cabo todas las activaciones celulares, los cambios vasculares, la liberación de moléculas, eso sería el inicio. Es decir, todas las moléculas que se generaron y las células no nada más van a dañar al microorganismo, sino también al tejido. Y el tejido, pues bueno, va a responder. Va a haber vasodilatación de los capilares y por eso va a haber rubor, perdón, con incremento de la temperatura, o sea, va a haber calor, va a haber incremento de la permeabilidad vascular, con salida de exudado, lo que nos va a provocar el tumor y liberación de sustancias químicas activas como la histamina y las prostaglandinas. Entonces aquí ya tenemos los puntos cardinales de la inflamación que fue descrito desde mucho tiempo atrás. Ahorita lo vamos a ver. Y después también hay una respuesta de los leucocitos, a ver, migración de fagocitos y plaquetas del capilar hacia el tejido donde está la herida, y va a haber la fagocitosis de los microorganismos, y va a haber fragmentos de tejido dañado. Y va a haber aquí, porque vienen polimorfonucleares, va a haber pus, se van a formar abscesos. Después, si todo esto ocurre, aunque hay daño al tejido, pero si sí se logra eliminar al parásito, bacteria, a lo que entró, entonces viene la reparación del tejido, reparación del tejido dañado, y viene una cicatrización y vendría una curación. Eso sería pues lo más feliz, pero no ocurre así. Entonces, aquí desde la inflamación en la inflamación aguda en el inicio, va a haber lo que se llamaban las proteínas de fase aguda de la inflamación. Y estas aumentan hasta 1000 veces su concentración en este proceso inflamatorio. Y esto es interesante porque desde hace muchos años, ahora se conoce ya mucho de inflamación, la proteína se reactiva, es un marcador que se aumenta mucho, es un marcador de la inflamación aguda y también de la inflamación crónica, y es una proteína que se produce en la fase aguda. Entonces, nos sirve mucho para marcador. Y también la proteína amiloide sérica la manosa ay, y este es, ay, que se pega la mano, ay, Dios, y proteínas del complemento, también citocinas, siminas y la fibrina. Entonces, con todo lo que platiqué, tenemos que se formaron los puntos cardinales de la inflamación, que sería el calor, porque la zona se pone caliente por todos los mediadores que hay, y por la vasodilatación,
el rubor, y como también hay, se liberan bastante líquido y células a la zona donde se inició la inflamación, va a haber inflamación, o sea, hinchazón, va a haber como un tumorcito, nos va a doler, porque muchas de estas citocinas causan dolor y va a haber pérdida de la función. Entonces se van a llevar a, esos son los puntos que se describieron desde los griegos, es de la inflamación. Y entonces aquí, pues, y esto es muy importante. Ahora estas son las reacciones de la fase aguda de la inflamación. Se puede producir fiebre. Por ejemplo, tenemos, está aquí una inflamación local, una respuesta inflamatoria local. Por ejemplo, en algún sitio, o en la piel, o puede ser en algún órgano, y se van a producir estas citocinas que van a actuar en el hipotálamo y luego luego estas van a actuar sobre la corteza adrenal y se van a producir corticosteroides. También se pueden producir interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, LIF y todas estas citocinas. Y entonces, serían las proteínas de la fase aguda, sí, el hígado las va a producir. Y también aquí se puede producir interleucina 6, TNF-alfa, que pueden actuar aquí en la médula ósea, y también se van a producir algunas, va a aumentar la leucocitosis, sobre todo de células blancas. Entonces aquí esta reacción de la fase aguda se va a ver aquí. Y esto es importante que lo tomen en cuenta porque, bueno, aquí está más, bueno, aquí están lo que les acabo de explicar, pero visto desde otra manera. Están las células endoteliales, están los neutrófilos, los monocitos. Y aquí es importante que de una vez veamos. Una respuesta inflamatoria se puede originar por una herida infectada, se puede originar por un trauma. El trauma puede ser un golpe, puede ser un trauma psicológico, y es muy importante el trauma psicológico también, o puede ser que un trauma, pues no sé, de algo inusual en ese momento. Por ejemplo, si ustedes no están acostumbrados a hacer ejercicio y luego se van a correr el K11 sin haber entrenado, entonces, pues quién sabe si lleguen, pero si llegan después de mucho tiempo, se van a inflamar y van a producir muchas, algunas proteínas, sobre todo la proteína C reactiva, esa va a aumentar bastante. Y también puede aumentar la temperatura porque se producen algunas citocinas que van a actuar para producir en el sistema nervioso central, estas, y que van a inducir la fiebre. Y también en las glándulas adrenales para producir glucocorticoides. Entonces, todo esto, y también, por ejemplo, un estrés nervioso por alguna, pues no sé, algún problema que tenga alguna persona, angustia, se puede producir también fiebre. ¿Y por qué? Se liberan todos estos. Es decir, una vez que se, que se induce una respuesta inflamatoria aguda, puede ocurrir todo esto, ¿sí? Como lo vimos antes. Estas citocinas son importantes y el hígado va a producir las proteínas de fase aguda, ¿sí? Entonces, el macrófago también va a actuar aquí. Entonces, aquí ya tenemos cuando ya llegó un monocito al tejido y se transforma en macrófago, también va a producir su interleucina 1 y su TNF-alfa y va a actuar sobre las células estromales. Les paso todo esto para que vean lo complejo que es. Y entonces aquí tenemos otra vez el aumento de la adhesión de las moléculas de adhesión en el endotelio, y se aumenta la permeabilidad vascular y va a haber quimiotaxis. Entonces es lo mismo que ya hemos visto en la fagocitosis, pero aquí ya como disectado.
Entonces aquí tenemos que va a haber una lesión y va a haber mediadores de la inflamación aguda. Y aquí es muy importante que, no sé por qué. Entonces, como les decía, puede ser una lesión, puede ser un traumatismo de muchos tipos, puede ser por el calor, puede ser por que hagan mucho ejercicio por bastantes cosas. Entonces, se produce una lesión, una alteración, se induce una respuesta inflamatoria y va a haber mediadores. Y entonces, primero tenemos la inflamación aguda. Y entonces en la inflamación aguda lo ideal sería que se resolviera, que se llevaran las fases que les dije, hasta la curación y hasta la cicatrización, que hubiera formación de absceso, la resolución y que después viniera la regeneración y la cicatrización. Entonces aquí terminaríamos con nuestra inflamación aguda, pero con la ventaja de que como si fue por un microorganismo, que fue el que indujo esta inflamación aguda, entonces ya se empezaría a generar todo lo que se necesita para una respuesta inmune adaptativa. En una segunda ocasión que ese microorganismo, se pusiera en contacto con nosotros, pues ya tendríamos una respuesta inmune adaptativa, ya estaríamos preparados para ello. Pero eso sería lo ideal. Pero si no, el organismo no puede, por los mecanismos que se llevan a cabo en una inflamación aguda, resolver el proceso, es decir, eliminar a los parásitos, eliminar al estresor, entonces esta inflamación aguda se va a convertir en inflamación crónica. Y entonces aquí lo ideal sería que hubiera curación y que hubiera cicatrización, pero normalmente no ocurre. Entonces, en una gran mayoría de casos les digo, de infecciones por organismos intracelulares, por el mintos. Y después vamos a ver que también en las cuestiones bueno, vamos a ir adelantando para que vamos. Entonces, esta inflamación es la que a mí me preocupa mucho. Esta pues se puede curar. Y esta no necesariamente puede durar mucho tiempo. Y si la persona, pues puede ser que no se cure. Y entonces aquí tenemos la lesión. Y aquí puede ser que la lesión pueda ser por infarto, por infecciones bacterianas, por toxinas, por plasma. Y entonces aquí va a haber cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos, mediadores, va a progresar la inflamación y se va a producir una lesión, va a haber daño. Y esto puede ser por infecciones virales crónicas. Entonces aquí, si no se puede eliminar, va a pasar a crónica. Y aquí ya va a haber angiogénesis, y fibroblastos. Y entonces, si se resuelve la inflamación aguda, va a haber aquí lo que puede pasar, va a haber creación de estímulos perjudiciales, producción de mediadores y células inflamatorias que participan en la inflamación aguda, pero puede ser que haya reemplazo de células lesionadas por fibras. Y entonces, en teoría, pues si hay curación puede haber función normal. Y aquí, bueno, formación de pus es un absceso, puede haber curación, fibrosis. Entonces aquí sería una inflamación aguda, pero en la inflamación crónica, no. Entonces aquí dijimos, si la inflamación aguda no se resuelve, se vuelve crónica y causa daño. Entonces, en la inflamación aguda van a participar o van a ser importantes estas interleucinas. Y en la inflamación crónica, todas estas. ¿Sí? Pero fíjese, estas están en medio. La interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 11 y la 17, el TNF-alfa, la eotaxina. Y aquí es importante que la respuesta inflamatoria
debe regularse. Entonces, todas estas moléculas de algunas células deben regular la respuesta inflamatoria. Entonces, si no se regula, es decir, lo más importante entre el organismo y la respuesta inflamatoria es la regulación. Primero, que se pueda resolver y que de aguda no pase a crónica y que se pueda volver a una homeostasis, porque si no, pues tendríamos la inflamación crónica. Entonces, dentro de la inflamación crónica vamos a tener muchas enfermedades. Por ejemplo, se va a producir el Alzheimer, tiroiditis, asma, diabetes, enfermedad de Crohn, psoriasis, cáncer y enfermedades coronarias. Es importante que en la inflamación crónica, como les decía, no se resuelve y puede estar en cualquier parte. Y una cosa, como les decía, por ejemplo, en la psoriasis, en la fibromialgia y en varias, es muy importante. La inflamación crónica es la que está causando el daño. Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflamación crónica? La obesidad. Pero aquí la obesidad, como vamos a ver, eh, también tiene algo que ver con una respuesta inflamatoria. Es decir, hay una inflamación crónica, esta persona se pone obesa y eso va a traer más problemas una vez que está obeso. ¿Sí? Puede desarrollar una diabetes tipo 2, también va a producir. O también puede ser que el intestino de esta persona se haga permeable y tenga problemas. El sedentarismo, una mala dieta. Aquí donde dice microbiota desequilibrada, aquí ya es muy importante que están los microorganismos probióticos, que son lactobacilos en general, algunos son del género lactobacillus, pero otros no. Y aquí dentro de la microbiota de los lactobacilos hay algunos eh, que sí, bueno, sí son esto sí pueden ayudar, pero algunos no, porque algunos van a inducir o van a regular, de alguna manera van a modular la respuesta intestinal, por ejemplo, y pueden inducir citocinas proinflamatorias o que van a hacer que se forme, que haya una respuesta inflamatoria o citocinas que la regulen. Entonces, el juego va a ser entre estas dos cosas en la inflamación crónica. Y la microbiota ahora es bastante importante en eso, para que se pueda resolver varias de las enfermedades que son causadas por una inflamación crónica, por ejemplo, a nivel intestinal. Hay varias enfermedades y sobre todo pues la inflamación aguda, la enfermedad de Crohn, pero no es tan fácil. Entonces es muy importante saber qué, qué, qué lactobacilos en general, qué probiótico vamos a tomar. Como les decía, algunos producen, inducen citocinas proinflamatorias y otros inducen citocinas no inflamatorias. Entonces, es muy importante eso. Y ahora, pues sí, ahora se conoce bastante. Yo he trabajado, bueno, el grupo que tenía, trabajábamos con lactobacillus eh, y con enfermedades infecciosas. Y sí estuvimos viendo la regulación que hacían a nivel intestinal. Y, por ejemplo, vimos que si nosotros infectábamos, digo, les dábamos tratamiento con lactobacillus a ratones durante un tiempo para que se pudieran establecer, podían proteger contra la infección por Toxoplasma gondii con la fase entérica, la que entra por vía oral. Pero aquí hay algo muy interesante. Los experimentos se hicieron con Yakult, que tiene que tiene un lactobacilo que, que tiene un candado, es decir, para poder trabajar con él, claro, se tenía que pedir la cepa, o ustedes pueden comprar su Yakult porque está el lactobacilo vivo, pero no se puede establecer en el intestino, porque después de 2 o 3
reproducciones, hay un candado y ya no se divide. Y entonces por eso es que se lo deben tomar diariamente. Entonces, para que pueda surtir un efecto positivo y pueda proteger, se debe tomar más o menos diario. Pero pues a los niños les gusta bastante el Yakult. Entonces, eso es bueno. Entonces, como les digo, dentro de la microbiota que están precisamente estos microorganismos, hay los que podríamos llamar buenos para que produzcan induzcan la producción de citocinas proinflamatorias, y esos serían los malos, o los que producen no inflamatorias. Es un poco complicado en el caso de Toxoplasma porque tiene muchas fases. Lo que hace el Yakult es evitar que pase del intestino al sistema nervioso, porque cuando ya pasa al sistema nervioso ya se enquista y pasa a otra fase de su ciclo de vida y puede producir encefalitis toxoplásmica. Entonces sí hubo protección en los experimentos que hicieron eh, mis alumnos y los alumnos de un compañero tomando lactobacillus. Se los dimos a los ratones, se les dio por vía oral y después se infectaron con toxoplasma, con quistes de toxoplasma, y se redujo el establecimiento de quistes en cerebro, de quistes de toxoplasma gondii. Entonces, y también con una buena ingesta de probióticos buenos. Hay una lista ya de probióticos que inducen y que ayudan a curar varias de las enfermedades que son causadas por una inflamación crónica a nivel intestinal. Hay listas. Entonces, quien tenga algún padecimiento a nivel intestinal tiene que primero en su dieta incluir los lactobacillus, eh, los probióticos. Probióticos en general les vamos a llamar porque no todos pertenecen al género lactobacillus, pero bueno, todos los probióticos bueno. Y luego también eso de la o sea, que la falta de regularización del ciclo circadiano, porque habemos personas que trabajamos intelectualmente mejor en la noche, pero eso produce una alteración, y entonces va a producir algunas hormonas y algunas otras sustancias que nos van a inducir, por ejemplo, a obesidad y también a inflamación, ¿sí? Y entonces por eso es importante tener la cantidad de sueño adecuada para cada persona. Algunos puede ser que no necesiten dormir 7 u 8 horas, pero por lo menos 5, pero por lo menos tratar de dormir siempre a 1 hora y tener lo que se llama una higiene del sueño. Eso es bastante importante. Y en cuanto a la dieta, bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? Que todo lo que sea exceso de sal, exceso de grasas, exceso de azúcares puede inducir inflamaciones crónicas. Y el estrés aquí es bastante importante. Bueno, yo ahora dejé los probióticos y ahora me voy a dedicar a todo lo que sea el estrés postraumático y la inflamación. Y sobre todo quiero estudiar la inflamación crónica a nivel intestinal. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la inflamación crónica. Nos puede decir depresión, enfermedad cardiovascular, también en el cáncer, la diabetes y el síndrome metabólico son ejemplos de inflamaciones crónicas, la osteoporosis y la sarcopenia, muchas enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas. Todas estas cursan con inflamación crónica. Lo que les decía, era inflamación o otra perspectiva sobre la compleja obesidad o sobre la obesidad. Entonces aquí están los adipocitos, el hígado, el músculo, y entonces se van a producir estas citocinas. Tenemos aquí los TLR4,
disminución de esto, sí va a haber resistencia a la insulina, ¿sí? Luego el páncreas puede tener insulitis, va a haber formación de inflamosomas, ¿sí? Muerte de células pancreáticas, baja producción de insulina, va a aumentar el azúcar en sangre y va a haber resistencia a la insulina. Entonces, una cosa trae con otra. Si una persona no hace ejercicio, no tiene una buena dieta, va a tener adipocitos sobre todo en la zona del vientre y lo que llaman entre las vísceras. Y estos adipocitos que están en esa zona son tremendos porque producen muchas moléculas que van a participar en todo esto. Entonces, estos son bastante importantes, todos los que están alrededor de la cintura y del vientre. Entonces, por eso no se puede a veces fácilmente bajar de peso. Dice estímulos infecciosos. Entonces decíamos, ¿nos inflamamos o no nos inflamamos? Esa es la cuestión. Entonces les decía yo, va a haber estímulos infecciosos físicos, químicos o traumáticos. En los traumáticos pueden ser físicos, pero también pueden ser psíquicos, mentales, emocionales, ¿sí? Las células cebadas, activación del complemento, tenemos un macrófago y los linfocitos T y las plaquetas, todos estos van a actuar. Estas plaquetas son tremendas porque una vez que se activan y hay, por ejemplo, algún microorganismo que indujo todo esto, estas se pueden activar y van a liberar muchas cosas, que se las va a decir su maestra, que van a producir, inclusive van a llegar a una a un pueden inclusive llegar a producir la muerte, ¿sí? A un choque séptico. Estas plaquetas son tremendas. Van a actuar sobre el macrófago y esto sobre los linfocitos T. Entonces, cuando hay una inflamación, sobre todo, por ejemplo, un microorganismo que tiene su patrón de reconocimiento, sus antígenos, y que busca una respuesta inflamatoria aguda y que no se resuelva, y que aunque no se multiplique ya mucho, pero si estas plaquetas ya se dispararon, van a empezar a reproducirse, van a empezar a activarse y van a empezar a liberar todas tus moléculas, todas, y entonces van a estar incidiendo en inflamación y va a ser tremendo. Esto es bastante importante y grave en niños pequeños, en niños menores de 3 años, porque van a liberar muchos mediadores. Entonces, si podemos tener una respuesta local, donde va a haber, como ya vimos, incremento de la permeabilidad vascular, con estas citocinas. No se las detallo mucho porque realmente no mi intención era nada más que las tengan, les puedo mandar la presentación para que marquen cuáles. Lo que yo quería destacarles es la importancia de la inflamación crónica. Bueno, y entonces aquí, fíjense, estas van a activar a estas mediadoras aquí, luego estas acá, y así se van a estar activando unas a otras. Se va a activar el endotelio, se van a producir estas citocinas, va a haber marginación y migración de polimorfonucleares, de mononucleares y, y expresión de moléculas de adherencia. Esto ya lo hemos visto mucho, pero también puede ser sistémica. Y entonces, con estas citocinas se puede producir fiebre. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen mucho ejercicio, les puede dar fiebre. Si ustedes se estresan mucho, por ejemplo, tienen alguna pena o alguna preocupación, les puede dar fiebre. Entonces, es bastante importante. ¿Y por qué da fiebre? Por las citocinas que se están liberando. Cuando yo estudiaba en el ciclo pasado bacteriología médica, nuestro maestro nos decía, el pirógeno exógeno, o sea, afuera, está en las bacterias, ya nos decían las bacterias. Que va a activar al pirógeno endógeno, pirógeno que teníamos nosotros, y eso nos va a dar fiebre. Eso fue como en 1970 y algo así.
Y entonces, pues no se sabía, apenas conocíamos de que había linfocitos T y linfocitos B, y a lo mejor el macrófago tenía algo que ver en la respuesta inmune. Entonces, allí decía el maestro, que en paz descanse, que fue un gran bacteriólogo muy importante, el doctor Pérez Mirabete. Y entonces, pues sí, aquí están sus famosos, ¿cómo se llama? Les decía, pirógenos endógenos, sí, que producen fiebre. Y bueno, aquí están, en el hígado se van a las proteínas de la fase aguda, que también van a participar, pero no sirven para monitorear cómo se va desarrollando una inflamación crónica. Por ejemplo, si una persona tuvo pues, un ataque al miocardio, entonces se le va a morirse muchas de sus células, mucho de su tejido, y entonces se le puede ver, una vez que pasó el infarto, se le puede estar monitoreando con la proteína C reactiva. Entonces también sirve porque se va a elevar bastante. Y entonces aquí va a haber estas citocinas, van a actuar sobre los polimorfonucleares, ¿sí? Y bueno, se van a desgranular y los polimorfonucleares también se van a activar. Entonces, como ven, esta sería muy importante, pero a mí las que inclusive me dan miedo son estas, cuando se llegan a activar ya sea en una aguda o no, y después pues ya en la crónica, en esta sería sistémica. Entonces, se imaginan a nivel sistémico todos los mediadores que van a liberar las plaquetas, por eso los niños se pueden morir si no se les atiende rápido. Aquí están los probióticos. Bueno, miren, los probióticos son bastante importantes por la inyección de citocinas que pueden inducir, pero también son importantes porque van a tener enzimas antioxidativas y sobre todo que van a evitar, eh, eh, o sea, va a tener van a producir moléculas que van a ser antioxidantes y van a procurar sobre todo la permeabilidad intestinal, que es bastante importante. Y si una vez se pierde, va a haber bastantes problemas de inflamación crónica. Bueno, estos son los factores que causa la inflamación, pues factores no infecciosos como quemaduras, daño físico, cuerpos extraños, traumas, em, ionización, es decir, cuando se exponen a la luz, ya sea ultravioleta o al sol, a la química, a compuestos químicos, alcohol, irritantes químicos, níquel, daños celulares, y el psicológico es bastante importante. Y luego los factores infecciosos, todos los microorganismos, los parásitos, los helmintos. Entonces aquí llegamos a que la inflamación es, en gran medida, se pensaba, no, la inflamación es el mecanismo de defensa del organismo contra cosas que no deberían estar en nuestro cuerpo. Pero como ocurre en cualquier sistema de defensa complicado como es este todo nuestro sistema inmune, cualquier paso en falso puede provocar fuego amigo, es decir, ¿y a qué nos podemos referir con pasos en falso? Bueno, pues miren, aquí también ya influyen las cosas genéticas, por lo que vamos a ver. Y también incluye hay por ejemplo, en esta, en el caso de las células, por ejemplo, con la edad, en el envejecimiento, pues van a aparecer muchas enfermedades que les llaman crónico-degenerativas, pero estas enfermedades pues tienen una inflamación crónica. Y entonces aquí se supone que la respuesta inmune que puede actuar sobre un patógeno, no actúan de la misma manera en el envejecimiento, porque en el envejecimiento, en lugar de una respuesta aguda de alto nivel, se trata de una especie de inflamación de bajo grado que no resuelta
que se va a un segundo plano. Y este tipo de inflamación se denomina aging, o sea, es decir, es la inflamación de la edad. Entonces, ya los viejitos tenemos este tipo de respuesta, no es una respuesta de alto nivel como la que tendrían ustedes. Y es una especie de respuesta inflamatoria crónica y persistente que no se combate con nada. Por el contrario, se acumula con el tiempo y daña los tejidos. Bueno, eso dijo el autor. Esto lo afirma un inmunólogo que es Goodrich. Y hay una vieja pregunta, es ¿cómo frenar la respuesta sin comprometer las defensas del organismo contra los agentes patógenos? No sé si aquí la pregunta que él se hace, ¿cómo vamos a frenar esta respuesta inflamatoria sin comprometer las defensas del organismo? Es decir, nosotros le vamos a dar a un paciente que tiene una inflamación crónica y que además ya es anciano, le vamos a dar antiinflamatorios. ¿Qué pasa si yo le doy un antiinflamatorio a una persona? Se le bajan las defensas, ¿verdad? Pero hay otra cosa importante, el hecho que y dijimos que la inflamación crónica se produjo porque no se pudo resolver la aguda y que el daño persiste porque hay persistencia del estímulo. Y entonces ya hay mucho daño tisular. Entonces, si yo le doy un antiinflamatorio, pues bueno, podría yo inhibir la parte de la producción de todos los mediadores que participan en la inflamación crónica, pero el daño, ¿cómo lo hago? Y entonces muchas veces los medicamentos que se le dan para eso, pues pueden bajarle las defensas o no le hacen nada al tejido ya dañado. Dice, por desgracia, los médicos no pueden combatir la inflamación eficazmente con los antiinflamatorios actuales y porque inhiben la capacidad del organismo para combatir las infecciones y también pueden empeorar los estados de enfermedad que los médicos intentan superar. Por ejemplo, el ibuprofeno, por ejemplo, puede provocar hemorragias estomacales y aumentar la tensión arterial. Dice que incluso hay pruebas incipientes de que el uso excesivo de él eh, y la aspirina podría acelerar la progresión de la enfermedad de Alzheimer entre los pacientes en las fases más avanzadas. Entonces, los podría acelerar a los pacientes que ya tienen un Alzheimer bastante de un nivel alto. Entonces, la solución ideal sería que amortiguar los efectos nocivos de la inflamación sin mermar sus defectos curativos. Entonces, eso es lo que se trata de hacer. Ese es el reto, ¿no? Amortiguar los efectos sin mermar sus efectos curativos. Y hay unos investigadores que trabajan intensamente en la identificación de agentes que actúen específicamente sobre las partes nocivas de la respuesta inflamatoria y la detengan antes de que se descontrole. Entonces, aquí sí se van a estar trabajando sobre ello, pero aquí lo más importante es, según yo, aparte de las investigaciones que están haciendo ellos, es que nosotros las informaciones que no hay, psicológico, por estrés circadiano, es decir, que no tenemos una buena higiene del sueño, que no hacemos ejercicio y que tenemos una mala dieta. Entonces, se ingieren bebidas, sustancias tóxicas. Eso, pues, yo creo que habría que prevenirlo, pero ya en las personas grandes, aparte de eso está lo que les digo, que su respuesta inmune ya no es como cuando eran jóvenes. Entonces dice que en un futuro muy lejano, los pacientes se ayudarían a retrasar el reloj de la inflamación. Es decir, que no va a tener una inflamación crónica, ya muy degenerativa a los 60, que la tenga uno a los 70 o a los 80. Bueno, y la solución sería, aquí hay otra cosa, me gustó un estudio que hicieron, el doctor Goodrich,
que hicieron trasplantes de médula ósea, trabajaron en ratones, hicieron trasplantes de médula ósea de ratones jóvenes a ratones viejos, y hicieron un trasplante de médula. Y 6 meses después, los ratones viejos tenían mejor aprendizaje y memoria y menos inflamación en el cerebro, lo cual nos indica que los investigadores aún están tratando por ver que aún estando de determinar si es más importante reducir los factores pro envejecimiento o sustituir los factores anti envejecimiento o hacer ambas cosas. No sé si me di a entender. Es decir, reducir los factores que producen el envejecimiento o sustituir los factores anti-envejecimiento. Por ejemplo, con los experimentos de médula ósea de ratones jóvenes a ratones viejos, pues vieron que sí había un efecto importante. Entonces, otra vez nos repiten que el efecto de llevar una vida saludable es lo mejor, una dieta integral, tomar alimentos con mucha fibra. Otra cosa importante, dicen que nos vacunemos contra la gripe todos los años, porque los datos demuestran que vacunarse contra la gripe reduce significativamente el riesgo de infarto e incluso el Alzheimer. Además, dormamos lo suficiente. Aquí, el vacunarse contra un virus en especial, pues nos quiere decir que probablemente ese virus, la vacuna contra ese virus, sí ayuda, es decir, porque no sabemos, por ejemplo, hablan que con el COVID hubo muchos efectos secundarios, es decir, muchas veces el virus se reproducía, pero la inflamación que indujo se volvió crónica y muchas veces ya los efectos en los pacientes, por ejemplo, los pacientes cardíacos, era ya por el daño que se había causado, aunque el virus ya no lo tuviera. Eso es lo que pasa es lo que pasa con varios. Y luego también dice que debemos cuidar nuestro intestino, comiendo pues ya sean alimentos integrales y todo, para que podamos retrasar o evitar la inflamación sistémica y sobre todo la permeabilidad del intestino. Eso es bastante importante. Entonces, por aquí, bueno, aparte de la anterior, esta, pues la que sigue es que pues los viejitos pues ya tienen otras. Otra cosa aquí ya es importante, porque se las traigo, por una razón importante. Otra cosa que los macrófagos. Ustedes saben que ya en una inflamación crónica, ya los monocitos ya iban a estar en los tejidos porque no se pudo resolver y entonces se iban a diferenciar a macrófagos. Entonces aquí nos pone que en la célula, en la médula ósea va a estar esta célula, el stem cells, multipotencial, tutipotencial, y va a tener los progenitores mieloides, y luego van a estar mieloblastos, los promonocitos y los monocitos. Bueno, y ya en la gran sangre periférica, estos monocitos van a tener pues receptores, sus sedes típicos, y van a producir estas citocinas. Y aquí van a estar, bueno, y en C va a haber ya este macrófago ya en tejido, ya va a estar en tejido y mucosa. Estos macrófagos se van a diferenciar a macrófago 1 o macrófago 2A, macrófago 2B, macrófago 2C y macrófago 2D. Bueno, no es necesario que se los aprendan, solo con que vean que el macrófago dependiendo de dónde se encuentre, dependiendo del estímulo, que va a ser por medio, estímulos de mediadores, puede diferenciarse en todos esos. Porque recuerden que las células madre y nuestra célula potencial de aquí, dependiendo de donde la cultiven o de donde la pongan, puede ser que una célula madre pues nos dé fibras musculares o no, eso
experimentos los han hecho bastante. Entonces, depende de eso, de que se vayan a diferenciar en macrófagos. Ahora, ¿qué importancia tienen? Porque pues tienen mucha, porque fíjense, aquí nos pone el tipo de, el macrófago 1 tiene este tipo. Se supone que los macrófagos tipo 1 son proinflamatorios y los macrófagos tipo 2 son, llamémosle, no inflamatorios, ¿sí? Entonces van a producir otras citocinas. Pero luego dicen, luego se sobreponen los macrófagos, las actividades, y en un momento dado, dependiendo del paciente, de su genética y todo, puede tener varios de estos tipos de macrófagos. Ahora, ¿por qué se los traigo? Porque, por ejemplo, en Leishmania, nosotros vimos, pues no sé, el siglo pasado, que había una leishmaniasis mucocutánea. Esa leishmaniasis, pues va a producir degeneración de la mucosa orofaringea, del tabique nasal, según va avanzando. Y puede ser que comience con una pequeña lesión y después se va extendiendo hacia la mucosa oral y hacia la mucosa nasal. Y cuando nosotros hacíamos tratar de aislar parásito de esa lesión, no se podía, solo porque eran muy escasos, solo con técnicas de biología molecular podíamos detectar que había parásitos, pero ya casi no había parásitos, sin embargo la lesión seguía y seguía, y entonces empezaba a producir deformaciones en las personas bastante graves. Entonces eso sí también nos llamaba la atención. Después ya algunos investigadores se encontraron en los tipos, y eso fue el ciclo pasado, era muy importante los macrófagos, la diferenciación del macrófago en M1 o en M2. Entonces, en una zona de leishmaniasis, sobre todo esto se lo vieron en Brasil, donde hay una cosa que se llama tipo espundia, que es donde hay destrucción de esta mucosa. No todos los pacientes presentan eso, sino una proporción de los que se infectan y producen ese tipo de enfermedad. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si son convivientes? ¿Por qué entonces pueden estar inclusive infectados con cepas de leishmania muy afines? ¿Y por qué estos se ponen así y los otros desarrollan una úlcera pequeña o no desarrollan úlcera, pero sabemos que tienen anticuerpos, aunque producen estos, fíjense, estos pacientes casi no tenían parásitos ni anticuerpos, pero daban reacciones intradérmicas, reacciones de hipersensibilidad muy poderosas. La reacción, como vamos a ver en hipersensibilidad de tipo 4, es una hipersensibilidad donde participan linfocitos y células. Entonces, esa es la característica. Entonces, por eso se los traje, porque y ustedes me dicen, bueno, ¿y esos pacientes por qué les dio espundia? Bueno, después se vio que ellos, como les decía, producían sus macrófagos inflamatorios, pero ¿por qué ellos y los otros no? Porque también hay factores genéticos que van a tener las condiciones adecuadas para que el macrófago se diferencie en cualquiera de ellos. Entonces, pues no sé si tengan preguntas hasta aquí. Entonces es muy importante eso. Y el macrófago, bueno, a mí me ha gustado mucho el macrófago. He trabajado mucho con macrófago. ¿Por qué? Pues porque en el macrófago, bueno, pues tiene muchas funciones y aparte de ellas es la célula donde habita Leishmania, la fase intracelular. Allí vive, en el macrófago del hígado, de lo que sea. Y estudié pues Leishmania y el macrófago durante mucho tiempo, ¿no? Y todas sus cocinas. Y todo lo que le hace Leishmania al macrófago, que le cambia moléculas de superficie y que luego, bueno, entonces todo eso, por eso, bueno, me cae bien el macrófago, o sea, me cae bien igual que Leishmania. Bueno, aquí está la explicación del anterior. Entonces aquí hay una diferenciación del monocito y hay una polarización de los macrófagos. Macrófagos M1
que son proinflamatorios y macrófagos M2, y cada uno producen citocinas y tienen fenotipos especiales y funciones bastante críticas. Entonces, por eso ya aquí está otra vez, dice, ya en las infecciones por bacterias, por parásitos, aquí está, y estos son gusanos, este es un plasmodio, también, por ejemplo, leishmania. Entonces, aquí son muy importantes los macrófagos M1, M2 y la infección en los virus. Y esto, ¿por qué lo traigo? Bueno, pues porque soy QVP, porque trabajé en inmunoparasitología, y entonces a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, otra vez se veía que en el caso del COVID, del virus, la respuesta inflamatoria, es decir, las secuelas eran por la respuesta inflamatoria. Y entonces ustedes se preguntan, murieron muchos, pero en unas familias murieron varios, pero algunos se salvaron, algunos ni siquiera tenían síntomas, algunos sí estaban infectados, pero casi no tuvieron nada más como una gripe. ¿Y por qué otros sí? ¿Por qué otros no? Entonces, es lo mismo con Leishmania, porque en una zona solo algunos desarrollan la tipo espundia, que es la que es deformante, porque hay daño en la mucosa nasofaringea, y porque en otros no. Entonces dice, los parásitos M1 son inhibidos por parásitos. Los M2 aumentan la respuesta antiparasitaria, promueven la curación, la inmunidad humoral, limitan la inflamación y protegen contra el mitos. Aquí lo que está así, ay, déjenme ver porque luego se me va el tiempo, ¿no? No, ya me lo voy a acabar porque quiero que hagamos un ensayo. Es decir, en los M1 inhibe parásitos, pero ¿a cuáles parásitos? A los intracelulares. Los M2 van a luchar o a inhibir el crecimiento, el desarrollo de los helmintos, o sea, los gusanos. Los van a matar por mecanismos, no los van a poder ingerir porque son muy grandes, pero tienen mecanismos muy interesantes de cómo los van a matar, los fagocitos en general. Y eso, si contra los helmintos tenemos respuestas de tipo TH2 también. Pero, por ejemplo, como en el caso de que está aquí, que es un esquistosoma, pero migra en el cuerpo del hombre y va cambiando de fase. Y según la fase va a tener despertar respuesta de tipo TH1 y luego TH2, o TH2, luego perdón, primero TH2, luego TH1. Entonces, no le hace nada a la respuesta inmune. Y ya cuando empieza a poner sus huevos, son atrapados en el hígado, en el intestino, y son atrapados y son atacados por macrófagos M1 que tienen que ver con los linfocitos Th1, y el daño más grave en la esquistosomiasis es producida precisamente, se forma un granuloma que es causado por macrófagos M1, porque hay una respuesta de Th1 allí. Entonces va cambiando. Entonces lo que les quiero decir es que en un momento dado puede ser que en un organismo haya de un tipo de macrófagos y luego en otro, aunque aquí estaría localizado. En la piel se da principalmente, en el caso de esta infección, los M2, y después ya cuando están los huevos, que tienen que atravesar el intestino o el hígado, ya se producen granulomas y participan los M1, o sea, el otro se cambia. Y en los virus, pues tienen que ser, los que lo podrían matar son los M1. Bueno, entonces esos son, y aquí en cáncer también tiene un efecto dual, dual, es que a veces los M1 pueden proteger, pero a veces pueden producir un daño.
Y entonces aquí puede haber un cambio de switch en estos dos, en M1 y 2. Entonces en cáncer es el mismo. Y aquí, por ejemplo, en parásitos, aquí esta se la traigo porque esta es, estos son labios, estos son los dientes, la lengua aquí ya está dañada, esta mucosa del paciente que tiene espundia. Y aquí tenemos otro con cutánea, pero vemos que probablemente va a desarrollar la espundia. Y entonces aquí está para que si la fíjense, es muy importante desde la inflamación aguda, desde la innata en el caso de leishmania. Si es una leishmania que induce TGF beta y que inhibe a las natural killer del inicio, se va a diseminar y va a producir inclusive una leishmaniasis mucocutánea. Pero si al contrario las NKs producen interferón gamma, entonces nos va a producir, va a separada la leishmania. Cuando ya después vienen los monocitos, los macrófagos M1, y entonces esas sí van a poder eliminar a leishmania. Y porque va a haber una resistencia inmune, pero si se inducen los M2 como está aquí, va a haber una evasión inmune. Pero es que, les digo, los parásitos tienen, y aquí son muy importantes los mecanismos oxidativos del macrófago, del oxígeno y del nitrógeno, y también pueden influir en la presentación. ¿Por qué? Porque pueden inhibir que se expresen en la célula presentadora, que es un macrófago, todas las moléculas que participan en la presentación de antígeno, entonces no se expresan en la membrana y por lo tanto las células, los linfocitos que se unen a este macrófago y que le faltan las moléculas, eh, entran en apoptosis y entonces por eso hay una diseminación. No les hablo con más detalle porque pues eso lo van a ver ahora en presentación de antígeno. Y aquí está. Aquí las NKs juegan un papel muy importante desde el inicio. Se producen interferón gamma, va hacia TH1, pero si no se activan y se producen estas citocinas y el TGF beta, se va hacia TH2 y entonces se disemina. Y están entonces, miren, em, no sé por qué, me dio mucha sed. Mm, Tal vez les dije muchas cosas, pero aquí lo más importante a destacar era que la inflamación crónica, bastante importante, que es la causa de muchos de nuestros pesares. Puede ser de peso, de estrés, de que psicológico, y de varios tipos. Entonces, pues hay mucho que hablar de eso. No les di muchos, que se aprendieran la citocina. Ya voy a hablar con la doctora a ver si se les tiene que dar también eso. Pero no sé si haya preguntas, porque si no, vamos a hacer un pequeño, un, una pequeña sala. ¿Cuántos son? 30. Pero somos, ¿cuántos maestros están? Yo no, está la maestra. Ujú. Entonces somos 28. Miren, nos vamos a dividir en grupos. Los voy a dividir en grupos. Somos como 28, 4, en grupos de 5 personas. Entonces van a ser el grupo 1, 2, 3, 4 y 5. El grupo 1 nos va a hablar ligeramente de la importancia de la inflamación aguda. El grupo 2, ¿por qué se presenta y cuándo se presenta la inflamación crónica? ¿Qué importancia tienen los macrófagos 1 y 2? O sea,
Este, por ejemplo, en la edad, que alguien pudiera decirnos qué es lo importante en la enfermedad crónica, cómo podemos nosotros tratar una enfermedad crónica, tratamiento de una enfermedad crónica, de una inflamación crónica. Y el otro grupo, pues, pueden escoger alguna enfermedad, pues, ya sea de la edad, del Alzheimer o este, la diabetes tipo 2, fibromialgia o algo, y lo van a discutir. Entonces, en estos grupos lo van a discutir entre ustedes y después van a nombrar a un líder que es el que nos va a compartir a las conclusiones que llegaron. Entonces les voy a dar, déjenme ver qué hora son, 10 minutos y regresan y cada uno nos va a decir en un minuto lo que concluyeron. Son 29, 28. Bueno, crear. Vamos a hacer. Ay, no sé, 3, 4. Son 28 entre 4. Entonces ya los va a unir, como no los conozco bien a todos, entonces el sistema los va a elegir y entonces van a resolver eso. Sala 1 estarán Aranza Mireles, Arenas Uribe, Fernanda Estrafón, Jessica González, Méndez Solís, Evelyn. Bueno, la maestra Sandra, pues la voy a mover a la sala porque, bueno, luego también, ahorita la saco. Ángeles Ruiz, Ariel Ismael, Ortega Hernández, Padrón Mecindo, Raquel Hernández y Jimena van a estar en la sala 2. En la sala 3 también voy a sacar a la maestra Azucena, porque van a estar Abner, Carlos U. Vergara Cedillo, Lisette Chavarría, Mique Llena, Bela Hernández Carla. En la 4, a la Torre, Alexa, Asher, Franco, González, Hernández. En la sala 5, Ortiz, Hugo, Vidrio, Mariana, Fernández y Ramírez, Sánchez. Entonces dijimos que vamos a mover a la doctora Sandra. Ay, bueno. Bueno, pues que no participen porque ya no las pongo. Bueno, ya. Pues tienen 2 minutos, 10 minutos, perdón. Entonces, eso pues eleva muchísimo la